bienvenido a este nuevo capítulo de la serie ¿Qué quiso decir? Hoy día tenemos una invitada de lujo, se lo digo, si usted ha visto las historias de Instagram, va a saber que mejor no se lo pierda, mejor vaya, comparta el link a todos sus contactos para que nadie se pierda esta reflexión. Así que les doy un par de segundos, no tanto porque realmente va a estar muy bueno. Así que si usted no ha visto quién es, le recomiendo que se quede porque redoble de tambores. De invitada tenemos a nuestra amada pastora Carolina. ¿Cómo está, amada? Hola, hermana querida, muy bien. Muchas gracias por esta hermosa invitación. Y gracias por su saludo. Qué bueno que esté muy bien. Bueno, sin más preámbulos, sin nada más que decir, yo interrumpiendo aquí, voy a leer el versículo que queda en 1 Corintios 14:12, que dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amada pastora, ¿qué quiso decir este versículo? Muy bien, pues gracias, Alanis. Importante versículo, tan importante como toda la palabra de Dios, porque, bueno, aquí 1 Corintios, el apóstol Pablo el que escribe, y claramente él, cierto, escribe esta carta pastoral, porque veo una variedad de situaciones que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Y él se preocupa por estas situaciones que se estaban dando. Ya hay problemas doctrinales, problemas, cierto, teológicos y prácticos también. Por lo tanto, la preocupación del apóstol Pablo, uno de los temas a esta carta es sobre el tema de los dones. Y es tan importante que nosotros podamos comprender para dónde apunta, cuál es el propósito. Y aunque es un solo versículo el que vamos, ¿cierto?, a tratar de explicar, ¿cierto?, un poquito, conlleva muchas cosas, porque primeramente Pablo dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Y creo que ahí es la primera, ¿cierto?, punto muy importante, es lo que anhelamos. ¿Cuánto es el anhelo, ¿cierto?, de poder pedirle a Dios que nos dé un don? ¿Y cuál es el propósito, cierto?, por la cual queremos ese don. Creo que el apóstol Pablo quiere poner un orden, como lo dice acá también en este capítulo, un orden, cierto, en el servicio de los dones en la iglesia, que no se haga en forma desordenada. Él ve que ellos quieren los dones, ya que dice, así también vosotros pues que anheláis, o sea, ustedes lo quieren, anhelan los dones. Y esto es importante porque ¿qué es lo que puede hacer el ser humano acá, el discípulo, el cristiano? Es anhelarlo, ya que esto es una obra, ¿cierto?, que suministra el Espíritu Santo. Los dones son dados por el Espíritu, somos capacitados por el Espíritu Santo, y lo que podemos hacer nosotros es solamente anhelar los dones espirituales en nuestra vida. Pero dice una palabra que aquí nos lleva al punto, ¿cierto?, que dice, pero procurad abundar en ellos. Procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y procurar es desear. Procurar desear lo correcto. Y aquí creo que es muy importante la sinceridad de nuestro corazón delante de Dios y hacernos esa pregunta que creo que es muy oportuna hacerla y creo que es bueno para que podamos responderla. ¿Para qué quiero ese don? ¿Para qué quiero este don? Ya sea, Señor, quiero don de lenguas, quiero el don de profecía, quiero el don de sanidad, quiero el don de milagro, pero ¿para qué quiero ese don? Y creo que ahí la respuesta sincera de nuestro corazón es lo que tenemos que revisar también, porque es para la edificación de la iglesia, ese es el propósito, no es para uno mismo, no es para guardarlo, no es para enterrarlo, es para cuánto vale mi hermano, cuánto amo la iglesia del Señor, que yo anhelaré un don, ¿cierto?, cuando yo veo una necesidad. Ojalá todos pudiéramos anhelar dones, ojalá que eso no sea una parte dormida en la iglesia de hoy, porque la iglesia, ¿cierto?, se mueve en el poder del Espíritu Santo, y Dios ha regalado dones, ha derramado dones en nuestra vida para ser usados de una forma práctica
pero que lleve al pueblo de Dios a la edificación, a la consolación, ¿cierto? A la edificación. Por lo tanto, ese es el propósito que el apóstol Pablo dice. ¿Quieren dones? Y anhelen los dones mejores, y no que otro don sea menor que otro. Es que si yo quiero un don de lenguas, ¿cierto? Donde yo soy beneficiada, ¿cierto? Donde yo me conecto con el Señor. Pero si no tengo interpretación de lengua, yo no voy a estar edificando a mi hermano. Yo no voy a estar edificando a la iglesia. Dice en el versículo 4, el que habla en lengua extraña y a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y habla, ¿cierto? Está bien. No, yo quiero que hablen lengua. Es parte, ¿cierto? Del derramamiento del Espíritu Santo. Pero mayormente que profeticéis, porque el que profetiza consuela, exhorta y edifica a la iglesia. Y si quiero un don de lengua, es un ejemplo que lo habla acá el apóstol Pablo, debo pedirle a Dios también que haya un intérprete de lengua para que sea edificada, ¿quién? La iglesia. Y lo dice en varios versículos acá en el capítulo, lo podemos ver en el 4, como dije, edificar la iglesia. En el versículo 5 al final dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Podemos ver en el 16, en el 17, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Y así tú puedes ver en el versículo 26, hágase todo ¿para qué? Para edificación de los santos. Creo que la iglesia nosotros necesitamos pedirle a Dios. Si veo que no hay interpretación de lengua, Señor, anhelo. Hace falta, es necesario. Y Dios va a derramar lo que la iglesia necesita. Y Él, ¿cierto?, va a capacitar nuestras vidas para hacerlo de la mejor manera. Y aquí el apóstol Pablo enseña el orden que se haga en el versículo 39 y 40. Creo que es muy importante. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lengua. Él no está en contra de hablar en lengua. Así tampoco nosotros. Pero, dice, procurad profetizar y no impidáis hablar en lengua. Pero hágase todo decentemente y con orden. Eso es, creo que lo que le preocupaba a Pablo. Está bien, es bueno que lo anhelen, o sea, ojalá que todos pudiéramos anhelar dones y ser usados por Dios, pero ¿cuál es la intención correcta? Que es para edificar. Dios puso cierto maestro, evangelistas, profetas, etcétera, para edificación de la iglesia, y ha derramado dones para edificar también a su iglesia. ¿Cuánto amo a mi hermano? ¿Cuánto amo a la iglesia del Señor? Para poder tener una vida comprometida y pueda ser un instrumento de honra en las manos de Dios, que lo hace en orden, lo hace sujeto al Señor, que no me mando sola, ¿cierto? Si Dios ha puesto un don de profecía en alguien, no se manda solo, sino está sujeto a la palabra, está sujeto, ¿cierto?, a sus pastores. Hay un testimonio. Creo que, Alanis, podemos tener todos los dones, pero si no hay amor, ese don debe ser usado eficazmente. Vuelvo al versículo 1 de este capítulo que dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Ya, claro, porque debo edificar, pero debo tener amor. Y como dice en el capítulo anterior, puedo tener todas las profecías, pero si no tengo amor, nada somos y de nada nos sirve anhelar un don sin amor, porque esto es suplir una necesidad de mi hermano, que mi hermano que llegue se vaya cambiado y se vaya transformado por el poder del Espíritu Santo. Y otra cosa que quiero agregar, que ¿para qué quiero un don? Si quiero un don, primero debo aprender cosas que me van a llevar al uso de este don, al buen uso, que son ser responsables, comunicativos, ser puntuales, ser responsables, amada Lani. Creo que la perseverancia en trabajar en estos puntos es muy importante en nuestras vidas. Ser responsable con lo que Dios nos ha dado en todas las áreas de nuestra vida. Que cuando
Dios nos da un don, también vamos a ser responsables en el uso de este don para edificar. Eso. Bien. Muchas gracias, pastora, por la gran reflexión que nos compartió, que me compartió. Pastora, se entendió completamente y quiero rescatar lo último que dijo de ser responsable, sí. El ser puntual, el ser comunicativo. Son cosas que muchas veces no le tomamos atención, pero son, para mí, la base fundamental. Así es. Así es. Porque ahí se construye la confianza. O sea, un hijo, un discípulo auténtico que confía en su padre, que es responsable con lo que le pide su padre, que es obediente. Sí. Yo creo que usted con la Sofi, si Sofi no fuera responsable, obediente, muchas cosas que ella tiene no la tendría, porque no se le podría ser confiada. Claro. Lo mismo es con nosotros. Y si Dios nos demanda diligencia, que hagamos las cosas con orden y decentemente, es por algo. Sí. Es porque necesitamos eso, necesitamos esa base para que nos den esos dones, sí. Y poder ser útil en la iglesia. Así es. Porque para qué anhelamos eso, para nuestra conveniencia, para nosotros, o para ayudar a la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Correcto. Entonces le quiero dar muchas gracias por esta gran reflexión. Y bueno, lo último, que era el amor. O sí. sea, si uno no ama a su hermano, al prójimo, ¿para qué? ¿Para qué sigue anhelando cosas si la va a querer para uno mismo? Entonces, pastora, de verdad, muchas gracias. Es que seamos fieles en lo poco, seamos fieles en lo poco. Si Dios te ha dado un cargo, una labor, cualquier responsabilidad dentro de la iglesia, hay que valorarlo, entregar lo mejor que podamos, hacerlo con excelencia, para que podamos crecer en eso. Si no valoramos lo que tenemos ahora, ¿cómo Dios va a derramar aún más sobre nuestras vidas? Sí, sí, totalmente. Muchas gracias, como dije hace un ratito, por bendecirme, por bendecirnos a cada uno de los que está escuchando. Muchas gracias por aceptar esta invitación, de verdad. Gracias a usted. Y bueno, a los que están escuchando, les dije que no se lo debían perder. Entonces, si usted no me hizo caso al principio y no lo compartió, este es el momento para que más personas puedan escuchar esta tremenda reflexión que nos trajo la pastora. Y bueno, agradecerle también a los que están, gracias por comentar, por compartir. Y bueno, acá va a aparecer los canales de las redes sociales, ya sea YouTube, Instagram, Facebook, para que puedan compartir y no se pierdan el contenido que es la palabra. Nos deberíamos estar siempre atentos a poder estudiar, a querer aprender más y anhelar más. Así que muchas bendiciones, nos vemos en otro capítulo. Chao, bendiciones. Chao.